Es un gusto saludarles a los que nos escuchan. Mi nombre es Carlos Alegría. Soy el director de la Central American Chambers of Commerce en Colorado y para mí un honor y un placer poder conversar esta mañana con Mauricio, a quien es salvadoreño de corazón y de estirpe, ¿no? Con quien tenemos una amistad de bastantes años y por esas cosas de la vida vamos a hablar de un tema que creo que es importante. De entrada, Mauricio es doctor en competitividad empresarial y desarrollo económico, es el director del curso de Harvard de competitividad empresarial en El Salvador y un consultor de mucho nivel en términos de desarrollo empresarial. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto compartir siempre contigo, Carlos, y gracias a los amigos de la Cámara Centroamericana que siempre me invitan para hablar de temas interesantes para el sector empresarial en Estados Unidos. Bueno, Mauricio, lo que vamos a hacer ahora y lo que están escuchando, como lo estamos haciendo en los siguientes y en las anteriores actividades de Learning, que esos son los Cámara Learning, es hacer una conversación muy puntual. Y el tema que vamos a hablar ahora es el tema de incubación, aceleración e incubación de empresas. En términos personales, he tenido la oportunidad de trabajar varios años en El Salvador, en Guatemala, con grupos empresariales, específicamente el sector tecnológico, donde hace más de 10, 15 años tuvimos la oportunidad de crear un clúster, creamos unas empresas relacionadas con desarrollar empresas fuera, pero también como que en ese momento era tan pequeño el interés que no había una conceptualización correcta. Sin embargo, conforme han avanzado los años, nos damos cuenta de la oportunidad que hay de desarrollar empresas más allá de solo hacerlas rentables, sino hacerlas con un impacto económico, social y de amplio alcance. En ese contexto, Mauricio, yo hoy que estoy en Estados Unidos, que tengo ya unos 4 años de estar por acá, me he dado cuenta de la oportunidad que este país tiene a nivel de oportunidad empresarial y que nuestra comunidad, específicamente el sector hispano, poco o nada lo aprovecha. Y no lo aprovecha muchas veces por falta de conocimiento o por falta de acceso a programas de alto valor. En ese sentido, uno de los objetivos de Cámara es desarrollar esta oportunidad, pero desde una perspectiva profesional de alto nivel para hacer empresas sostenibles en el tiempo, porque aquí hay de todos los tipos de empresas, pero empresas de alto que sostengan y que crezcan, sobre todo en sectores menos accesibles para la comunidad hispana, como el sector tecnológico, como el sector de inversión, etcétera, no hay. Entonces, en ese contexto que te acabo de dar, ¿cómo defines tú el concepto de una incubadora y aceleradora de empresas? Bueno, incubadora de empresas es diferente a aceleradora, ¿verdad? Ok, Eso, por ahí eso es lo empecemos, ¿verdad? Eso es lo primero que la gente en Estados Unidos y los amigos de Centroamérica que quizás van a ver esto después deberían captar, ¿verdad? Un incubador es algo más estructurado que sí le podría ayudar a la Central American Chamber porque lo que hace es ayudar a emprendimientos y a emprendedores y a startups o negocios que comienzan a acelerar crecimiento y éxito, pero proveen apoyo en áreas puramente de lo que hace la Cámara, que es gestión, oficinas físicas, como un business center que podría tener la Cámara o capital, o asesorías, capacitaciones y ampliación de networking. Básicamente eso es muy importante en las primeras etapas, Correcto. pero en una incubadora también tiene un proceso estructurado en donde incubadoras muy desarrolladas en América, en Uruguay, que duran 3 años. Son 3 años de acompañamiento a una empresa hasta que lanza su producto, ya exportando a otros mercados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acompañamiento de 3 años es muy bueno. Ahora, con el tema de aceleradora de empresas, eso ya podría ser para empresarios, que también le conviene a la Cámara, pero ese ya podría ser un programa, Ok, el programa de la Cámara de Central American Chamber de acelerar empresas, que es que tenés gente ahí, entiendo que estás en Denver, sí, estamos en tenés, Denver. tenés, tenés gente ahí en Denver que algunos tienen muy buenos proyectos de negocios en sus empresas, empresitas o ya empresas establecidas, y entonces ya se les ayuda a desarrollar el producto, el prototipo y a buscar el mercado, o sea, se acelera lo que él ya tiene, porque él ya es un empresario, o sea, Claro, entonces una aceleradora de empresas es que, por decirlo así, ya existe la empresa, pero tú le das un impulso y una ayuda técnica, incluso específica,
para que pueda llevar y colocar muy bien su producto en el mercado. En ese sentido, teniendo la diferenciación, incubadora es cuando hay una idea con un potencial de negocio y la aceleradora es cuando la compañía ya está funcionando y tiene un objetivo muy claro. Pero entiendo, Yo lo diría así, ¿verdad? Incubadora podría ser para los emprendedores ajá, y la aceleradora para los empresarios. pero a lo que voy es que ambas definiciones o ambos estatus, porque uno puede ser previo al otro, tienen una cosa en común, y es que deben de tener un producto ganador en el sentido de que están solventando una necesidad, ¿cierto? O sea, es decir, cuando tú entras a un proceso de incubación o un proceso de aceleración, tienes claro de que hay un producto o servicio que está basado en una demanda no satisfecha. Digo esto, pero digo esto porque he visto emprendedores aquí o empresarios que tienen empresas tradicionales y creen que la pueden acelerar muchísimo, lo cual no es malo, pero al final del día, estos conceptos están para esos productos que no demandan no satisfecha, ¿cierto? Sí, puede ser tal cual tú dices, pero el problema es que también hay excepciones, ¿verdad? Ok. Y Estados Unidos es el país de las excepciones. Sí, O sea, pues puede generar un híbrido interesante. Por ejemplo, habrá estadounidenses que nacieron allí, o incluso pueden ser salvadoreños estadounidenses, ¿verdad? Que nacieron allá y son centroamericanos, pero que tienen una red de contactos muy interesante. Entonces, correcto. ese tipo de gente que ya nació así y vio gente en su escuela que le podía ayudar, pues sí podría tomar un proceso doble, ¿no? Incuba su plan de negocio y de una vez lo acelera. Y estos Mm, tipos que a veces incluso, pero ya están vinculados a sectores como fintech, tecnología exacto, financiera o exacto. servicios tecnológicos. Entonces, ese tipo de gente, el capital semilla, pueden dar, por decirte algo, de $250,000 y necesitan levantar capital hasta 1,5, $2 millones y logran levantarlo. Pero es gente que en la universidad está muy especializada, tienen una red de contactos muy especializada y la cámara lo que ayuda también es el networking. Entonces allí la cámara puede ser un acelerador. Claro, Pero ese tipo de figuras que me estás diciendo, siento que es como para gente muy profesional, que está en un ámbito bastante técnico, entiendo, ¿verdad? Y puede hacer que tú tengas gente así, ahí que conozcas en Denver y sí. que está jugando ya a esos niveles. Pero eso también, pero eso Fintech, también, perdón, eso también nos lleva al otro ramo, ¿no? A gente que tiene, o empresarios que tienen empresas tradicionales, pero que no necesariamente crear un nuevo producto, un nuevo servicio es lo que desean incubar. Pueden crear una diferenciación o una de su servicio, de producto, que haga que la empresa dé un salto cualitativo en sectores tan tradicionales como la construcción, los supermercados, carnicerías, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo, por entender tu posición, este concepto de incubación o de aceleramiento no necesariamente debe ser de una empresa en particular, sino también puede ser de algo nuevo que quieran lanzar en su compañía y que lo que necesitan es un acompañamiento para hacer algo diferente. ¿Es así? Sí, es exactamente así. Digamos, la cámara dentro de la aceleradora podría tener su programa de innovación, su programa Correcto. de innovación y emprendimiento, pero ya es de la aceleradora y es como un desarrollo de empresa. Entonces, la O sea, de adentro. aceleradora, en sus programas, dentro de su ítem de programa, la aceleradora ayuda a empresario tradicional a innovar en sus productos y servicios y realmente llevar a éxito sus proyectos de negocio. Pero hay En gente que es empresaria, digamos, empresarios tradicionales. claro, en ese sentido, partiendo de tu experiencia, lo que has visto en otros países, ¿hay alguna definición de requisitos o alguna lista de requisitos que debieran de existir para las empresas que se acerquen a un centro de innovación perdón, un centro de Sí, incubación y le podemos llamar aceleramiento? así, un centro de acelerar empresas, un centro de innovación y Exacto. aceleramiento de empresas. ¿Hay alguna definición, algún requisito, más allá de los requisitos formales? Porque eso estamos claros que eso siempre va a existir, pero ¿hay algunos requisitos o cosas que deba de cumplir este empresario o este emprendedor que quiera participar de un proyecto así? Bueno, lo que pasa es que depende si ve las dos vertientes. Primero te voy a hablar de la incubadora. Ok, Si es una incubadora, sí partimos de gente que sea emprendedora y que tenga la idea de esa alta aspiración de hacer un plan de negocio.
Ok. y que se quiera meter de lleno a un programa que implica horas de trabajo, quizás firmar contratos, porque no le pueden dejar aventado el programa a la cámara, o Ay, sea, porque la cámara puede hacer que tenga algún tipo de compromisos claro. y no puede estar ofreciendo capacitaciones u horas de asesoría de incubación a gente que de las 40 horas solo va a tomar 20 y se va, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no, porque el primer paso de la incubadora es la selección. Entonces hay que seleccionar muy bien a la gente. Después viene la preincubación, en donde ya Correcto. se le ayuda a la parte legal porque se ve que no sabe nada de documentos legales. Estamos hablando de emprendedores, ¿verdad? Sí, claro, De ahí, claro. de ahí incubación, que ya es el periodo de probablemente un año que nos lleve, hasta el tema del seguimiento, en donde ya el producto no solo se está vendiendo en Denver, sino que ya intentamos llevarlo a, qué sé yo, Utah, no ocurre, vamos a ir a todo otro lado, vamos a ir a Exacto. esta otra región, o hemos encontrado de que también se vende este producto en Centroamérica, porque era un centroamericano estadounidense que tenía ese contacto. Y fíjate que La lo que acabas situación de decir sería ahí. es, y lo que acabas de decir es parte de los problemas que al menos en mi caso personal y como cámara hemos detectado, es que hay buenas ideas, hay buenos apoyos de arranque, porque este estado tiene una ventaja muy buena y es que hay muchos programas de apoyo a emprendimientos, capital semilla, asistencia técnica, pero hay algo que adolecemos los hispanos. Y digo hispanos en términos generales, porque aquí no solo le hablamos al salvadoreño, le hablamos a todos, desde España hasta Argentina. Y es que, Bueno, esa es la idea de esto, ayudar a la comunidad latina, ¿no? exacto, ahora a lo que voy yo es que una cosa que adolecemos, y digo adolecemos porque también es responsabilidad nuestra como organizaciones, es que muy poco o nada damos continuidad a un proyecto de negocios. Hablaba con un buen amigo hace 2, 3 días y nos hablamos del tema y me decía, el problema que yo veo, me dice, es que me ayudan al principio y qué bueno, pero cuando llevo 6 meses, un año, no se vuelven a aparecer, ya sea por falta de recursos, continuidad, etcétera. Digo esto y ahí donde quiero que tú me ayudes a afianzarlo o hacer las anotaciones que se necesitan, porque precisamente ese problema es el que como Centro de Innovación, Aceleramiento e Incubación estamos buscando, darle continuidad y garantizar que en un periodo de tiempo sostenible se haga el resultado, ¿no? Sí, es que es un programa, bueno, sí, incubadora puede ser de 2, 3 años, con fases, cumplimientos, KPIs, Key Performance Indicators, Ujú, y cada uno va avanzando las fases, ¿no? Por ejemplo, tener toda la parte legal, con los ajá, impuestos, la parte de inscripción, documentación que necesitan las empresas en cada país. Es decir, ese sería como paso uno, ¿no? ujú, El paso cero, paso uno, después ya la parte de realmente aprender y estudiar y validar su plan de negocios, si puede ser factible o no, y hasta llevarlo ya a ensayos en el mercado. claro. Pero lo que voy es que obviamente eso lleva tiempo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces en el hispano no tenemos, paciencia para este tipo de cosas. Bueno, si es de una cámara, podría ser un programa. Exacto. Es un programa de 2, 3 años Ujú, que lleva un acompañamiento, monitoreo, evaluación, seguimiento de ujú, cada emprendedor que yo asesoraría que deberían tener contratos con ustedes. Es decir, ok, tiene que ser algo muy formal y legal porque la Cámara, entiendo que si va a ayudar a empresarios, debería estar invirtiendo tiempo y claro. horas y, bueno, y dinero de la Cámara. Entonces, por eso. Sí, o sea, te lo pregunto porque una de las cosas que yo he notado y que veo aquí en Denver, perdón que se me está descargando la máquina, es Sí, que, quieras o no, hay esa falta de asistencia permanente en garantizar que un proyecto funcione, porque, y como hispanos cometemos el error, y digo cometemos porque todos estamos incluidos en esto, es que no tenemos paciencia para hacer crecer negocios de alto valor. Y es eso que es lo por que eso es un programa. por eso es Un un programa, ¿no? programa está estructurado, bueno, en Estados Unidos todo es más estructurado, como tú sabes, Exacto. está estructurado en periodos, resultados y tiempos. Ok, Entonces, ya sabe desde que entra que va a tener un programa de 24, 36 meses, en el cual tiene compromisos. En ok, ese caso, el emprendedor, ¿verdad? Pero claro, yo creo que en la charla ya vamos a hablar en un par de minutos de empresarios, que ya exacto, serían otro tipo de compromisos un poco más difíciles, porque ya a exacto. nivel empresarial con la Cámara. Y en ese sentido, partiendo de tu experiencia, ¿cuál ha sido el principal
problema, porque he escuchado historias de grandes incubadoras, de grandes empresas de aceleración, pero también he escuchado historias de fracasos fuertes, que a partir de, no sé, y ahí es donde yo quiero que nos ilustres qué cosas son las que funcionan y qué cosas sí no funcionan en estos programas. Bueno, mira, yo lo que hago es investigar estos temas, es decir, leo, investigo bueno, también hago investigación. Lo que te puedo decir es lo que dice la investigación. Ok, Bueno, lo que pasa es que en América, por la cultura ya en América Latina, es un problema el tema del seguimiento, porque la gente se compromete a cosas que no cumple. Entonces, por eso debe haber un respaldo legal de la incubadora, o en este caso, si el padrino de la figura como incubadora va a ser la Cámara ok, claro. Centroamericana, la Central American Chamber, entonces sí tendría que haber un respaldo legal para que cada persona, independientemente sea estadounidense o centroamericano ahí, o latinoamericano o español que vive ahí en Denver, que está jugando con ustedes en los programas, pues que se tome el tiempo de llevar a ejecución, porque lo más difícil de negocio es el arte de la ejecución, llevar Exacto. a ejecución el negocio, que es el negocio es el negocio sostenible, entonces para que sea sostenible hay que llevarlo a ejecución y eso cuesta, y más en los latinos, que es la conversación de hoy. Sí. Bueno, superada esa etapa que yo le llamaría la etapa legal, y que la gente, todos estamos comprometidos en este gran esfuerzo, Ujú. eh, yo diría que debiste haber seleccionado muy bien a, 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 a cada huevo del portafolio, es decir, cada huevo es una inversión. Tú tienes un portafolio de inversiones. Correcto. Entonces, si tienes 10 proyectos, 10 nuevas empresas, 10 startups, tienes 10 huevos. Entonces, tienes un portafolio de inversión. Y la idea de diversificar el portafolio de inversión es disminuir el riesgo como finanza. Entonces, lo que quiere Correcto. es que los 10 proyectos, los 10 huevos incubados, los 10 sean exitosos. Correcto. Entonces, fantástico una cámara que creó 10, de 10, 90%, 9 nuevas empresas que están trabajando. Es, Eso es el objetivo. esa que falla, o las que fallan, porque pueden ser más. Bueno, típicamente falla en Latinoamérica es un 70% de las que fallan ya en la vida real, si hablamos de la vida real. Ahora nosotros estamos teorizando que tú vas a ser tan exitoso que valoramos un 90%, Sí, pero esperamos que sí. porque hiciste una excelente selección. Pero realmente la gente no hace una excelente selección. O sea, ese puede ser uno de los problemas, la selección y la falta de compromiso de la gente en la continuidad del proyecto, ¿no? Pues es que la selección falla a menudo porque digamos que tú tenías fondos y tenías que colocarlos y al final los emprendedores que me llegaron no eran los mejores del mundo. Entonces ahí falló la selección porque Ok. debieron existir una serie de perfiles y requisitos en ese proyecto de negocios o en esos emprendedores para que realmente fueran exitosos. Ya. Yo escuché que en Guatemala, bueno, en El Salvador ya está el primer unicornio, que es Hugo, ¿no? Porque Hugo lo Tiene compraron los una alemanes. perspectiva de llegar a ser un unicornio Centroamérica. Define, para los que no conocen a veces el término que están en este rollo, defínelos el término unicornio. ¿A qué le llamamos nosotros unicornio? Y un unicornio como esta empresa que mencionamos hubo para Centroamérica salvadoreña, bueno, nacida en El Salvador, diríamos, porque ahora es súper internacional. Sí, sí, Esta empresa tiene la perspectiva en valor de mercado, valor de empresa, de llegar a valer $1.000 millones. Entonces, todo este tipo de empresas que tienen la perspectiva en los mercados del valor de negocio, valor de empresa de $1.000 millones, pues realmente se clasifica como un unicornio. Y Hugo ha tenido esta perspectiva desde hace 2, 3 años y sigue creciendo. Y cada vez está logrando mejores inversiones okay. y se ha movido muy bien con su casa matriz y todo. Así que yo creo Sí, que va a llegar a ser lo que algunos aspiran y así hay empresas en otras latitudes. Y bueno, el objetivo de una incubadora de negocios sería crear negocios exitosos. Esa y es como la alta aspiración. para los que nos escuchan y los que todavía no conocen del tema de Hugo, Hugo es una empresa de distribución de comida, es digamos, Delivery. es un delivery, es la contraparte de Uber Eats aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, y que tuvo un éxito muy bueno, y que obviamente hace poco, pues el año pasado fue que le invirtieron los alemanes o holandeses fueron que lo compraron, ¿no? Han invertido plata ahí, alemanes creo que son, Sí, sí. Hay una combinación ahí de inversión. de Entonces, inversores.
Al final, el objetivo de estas incubadoras o de estas aceleraciones de negocios, obviamente es llegar a unicornios. No todos van a llegar, porque el éxito no necesariamente es que sean unicornios de $1.000 millones, pero sí que sean empresas exitosas sostenidas en el tiempo. Que al Bueno, y un final, unicornio también hay que aclararle a la gente que se da en uno en 20.000 casos. O sea, por eso, no es exacto. algo que, o sea, hay muchas incubadoras que no, nunca han logrado ni algo cercano a un unicornio. O sea, Claro, no es pero fácil eso. no, yo sé que no es fácil, pero entendamos el concepto unicornio para llevarlo a nuestra realidad. Puede ser que el concepto unicornio En fuera de Estados nuestra... Unidos es mucho más fácil, porque esta Exacto, conversación es en Estados Unidos. Entonces, o sea, en exacto. Estados Unidos sí hay que aclararle a la gente que es mucho más fácil. A eso quiero llegar. Entonces, el concepto unicornio en Estados Unidos no necesariamente es el $1.000 millones de valoración, pero sí una empresa exitosa que permita ser pública, si es que fuera el caso, y que pueda tener inversiones de alto valor, sobre todo en sectores como las fintech. Entonces, digo esto Totalmente de para que, acuerdo. para que también la gente no piense de que solo porque no llegó a los 1.000 millones no es unicornio. No necesariamente, porque hay que entender la realidad donde estamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay que aclararle a los amigos que van a ver este programita que esta conversación la estamos teniendo con la Central American Chamber en Estados Unidos. Correcto, Entonces, en Estados Unidos, todo lo que hemos hablado sería mucho más factible si la Cámara puede lograr todos los requerimientos legales para ayudar a los emprendedores o a los correcto. empresarios. Pero en Centroamérica, si tuviéramos esta conversación con mi amigo Carlos Alegría, que está aquí, sí sería un poco más difícil, porque hay un montón de barreras que vencer para el emprendedor, no solo legales, sino también de tamaño de mercado. Cuando uno habla del tamaño de mercado, es complicado, ¿verdad? Porque uno sueña con venderle a 10.000 personas, mientras en Estados Unidos uno puede soñar con venderle a 500.000 personas. Entonces, O a 1 millón, muy o a un fácil. millón de personas, pero la digitalización nos puede hacer muy grande el pastel fácilmente con ideas. Pero las ideas también hay que pensarlas y repensarlas hasta que las Fíjate, llevamos a Mauricio, la... parte de lo que estamos conversando, que han venido antes de esta charla, es crear un programa de incubación. Todavía no tenemos fecha, pero nuestra intención es crear un taller los próximos meses en donde tú estés presente aquí en Denver, con la intención de crear un programa para enseñarles tanto a otras organizaciones como a algunos empresarios cómo es el proceso y tratar de crear esa semilla que nos lleve a hacer como cámara una incubadora o aceleradora de negocios. En ese sentido, esperamos contar contigo dentro de unos 1 mes, 2 meses en lo que te validamos fechas y tiempos, pero nuestra intención es llevarlo Bueno, a de mi eso. parte con gusto. Yo siempre le ayudo a los Yo, amigos de empresarios, de cámaras de comercio. yo También yo sé soy que director sí, de la Cámara Española, así que un gusto ayudarte fantástico. siempre. Y fíjate, y el reto está aquí, porque una de las cosas y las razones por qué creamos este concepto de cámara es porque yo soy un fiel creyente, y los que estamos en la cámara también, de que tenemos un arraigo muy fuerte con nuestra región, empezando con El Salvador, que somos de allá, pero con toda Centroamérica, con el objetivo de crear sinergias entre las dos regiones, Centroamérica y Colorado, para empezar, porque nuestra visión va más allá de Colorado, pero empezamos donde estamos. Entonces, el reto que te lanzo para cuando vengas para acá es crear un modelo en donde nosotros ocupamos la gente que está en Centroamérica, perdón, que está en Denver, y hagamos un modelo híbrido con la gente que está en Centroamérica. Por dos razones. Primero, porque aquí, como tú lo dijiste, el mercado es de 100,000 personas, 500,000 personas, 1 millón de personas a través de todo el país, como fácil, mientras que en Centroamérica no. Pero la realidad es que en Centroamérica hay tanto talento que lo que necesitamos aquí en Estados Unidos es traerlo, sistematizarlo y llevarlo por todos los canales que los que estamos aquí podemos tener. Entonces, el reto que te dejo a ti para cuando tú vengas es que el programa que presentemos y que mostremos a los participantes de este taller es un programa donde el centro de incubación y aceleramiento tenga esas dos componentes, los que tienen capacidad y habilidades técnicas y los que tenemos en mercado, para hacerlo mucho más agradable y mucho más retador para crear lo que en su momento como cámara buscamos, que es cerrar el ciclo económico, tanto de los que estamos aquí con los que están allá, y evitar ya temas de migraciones, explotación, desarrollo económico, etcétera. Entonces, para ir avanzando y aterrizando, ese es el reto que te lanzo en esta conversación. Vamos a organizar fechas para presentárselo a los que nos escuchan de ese modelo.
de crear Bueno, un, desde ya, mucho gusto siempre. Mucho gusto. vea, entonces, ese es un poquito lo que también te tenía como sorpresa para que veas que somos avanzados de esto. No, yo siempre estoy muy dispuesto a ayudarle a los amigos de cámaras de comercio como tú, independientemente de que somos salvadoreños, si fueras latino de cualquier otro de los países que me ayuda, o estadounidense o mexicano, yo siempre estoy muy dispuesto a ayudar a la gente que cree en la empresa, y como lo digo siempre, las empresas privadas son las únicas unidades productivas de la economía que nos van a sacar adelante. Lamentablemente, por la pandemia, pues, se nos han hundido muchas empresas, han desaparecido, y estamos preocupados en varios países, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, y tú estás en la Cámara de Comercio, entonces tú puedes ayudar mucho, Carlos. Y ese es el objetivo con estas conversaciones que llamamos learnings, es conversar con profesionales como tú de oportunidades pensando en el futuro, porque pandemia nos enseñó dos cosas a mi manera de ver. Primero, que el mundo puede enfermarse mañana y si no estás preparado para una nueva forma de vida, te mueres. Eso es lo primero que me enseñó. Y segundo, que creo que también enseñó a los que estamos aquí, es que el mercado hoy cambió y ya los commodities siguen siendo commodities, pero la explosión de oportunidades está más allá que una simple tienda, está en internet, está con las nuevas formas y está con el modelo colaborativo donde a través de una cámara, a través de Zoom, podemos hacer muchas más cosas que antes, aunque la tecnología existía, pero no era tan aceptable como ahora. ¿Entiendes? De hecho, eso hablamos en mi último paper en Suiza la semana pasada, que hay un principio que nos hace falta a todos, que es el principio de la colaboración. Entonces, en la medida que aprendamos no solo a competir en el mercado, sino a colaborarnos unos a otros, y de hecho el juego de la aceleradora de empresas es colaborarle incluso a empresarios, debemos pensar así, pensar más en comunidad, pensar más en ser solidarios y ayudarnos en aquellos flancos de debilidades todavía existen, y la cámara puede ayudar tanto en las fortalezas como en las debilidades. Fíjate, y un punto que se me estaba quedando en la agenda y que creo que es muy importante y con eso vamos cerrando, Mauricio, es cómo, cómo estos centros se financian, porque obviamente yo sé que hay donaciones y lo que sea, pero entiendo que también hay programas a nivel gubernamental, de otras organizaciones, que buscan cómo financiar estos proyectos de incubación y aceleramiento. En tu experiencia, ¿cómo has visto que se financian? ¿Cómo has visto que se fondean? ¿Cuál es el retorno, como tú decías al principio, el retorno de la inversión en términos políticos del concepto? ¿Cómo funciona eso? Porque lo primero que alguien me va a decir, y estoy leyendo la mente de alguien seguramente, es sí, suena muy bien y qué bueno, pero ¿y la plata de dónde sale? Bueno, se puede financiar de varias formas, eso existe. En esa parte sí tengo un poquito de experiencia porque he visitado algunos centros que intentan dar fondeo, pero no han llegado al nivel sofisticado de incubadoras. Pero en la parte de investigación sí he leído mucho de cómo fondear, lo que es funding. Eh, bueno, te voy a mencionar cuatro formas. La primera podría ser estar adscrito como cámara a un fondo público que es trabajando en conjunto con proyectos con el ayuntamiento de la ciudad o con el gobierno federal en México. Podría ser el juego de que fondos que son destinados para ayuda a estudiantes, también la Cámara puede tener acceso a llevar a ejecución de sus proyectos con estudiantes en el sentido de que todos universitarios o estudiantes con potencial. Bueno, ahora con esto, cuando tú comienzas a estudiar, los emprendedores no tienen una edad. No No, necesariamente un emprendedor tiene que ser de 30 años, puede ser alguien de que apenas está en bachillerato o en el high school y que hasta tiene una niños, tremenda idea y tiene 17 años y te va a dejar con la boca abierta de que estaba mejor el proyecto de él que un chico de 24 que ya había terminado la universidad, porque él tenía la idea, pero también no tenía la formación financiera. Entonces exacto. necesitaba la incubadora. Pero bueno, lo que te quiero decir, independientemente de la edad de los emprendedores, es que estos proyectos con las alcaldías, con el gobierno federal, en México, o con el juego ya con el gobierno central, podría ser acceso a fondos de gobierno para que lo administre un poco la Cámara, en ese Ujú. caso, pero muy centrado en indicadores, y deben ser muy respetuosos de que sea dedicado a jóvenes en high school o jóvenes universitarios. Se podría hacer. Fíjate El que otro yo, funding, ¿sí, ajá. dale? No, dale, perdón. El otro funding ya podría ser también una alianza, que ya es un convenio con universidades. Entonces viene la Cámara y hace un convenio con una universidad o un high school ahí en Denver, en donde los mismos high school, escuelas
las mismas escuelas o la misma universidad hace un convenio firmado con la Cámara y entonces se le puede cobrar un fee a los estudiantes por recibir asesoría para elaborar sus planes de negocios y la Cámara es la que ejecuta Ejecuta, correcto. esos programas. Eso ya sería algo más estructurado con una universidad. Que dentro Ahora, de todo eso lo vamos a ver en el taller que hagamos, porque sí, realmente, sí, o sea, con mucho gusto, eso existe. Eh, Algo más sofisticado ya sería con programas de organismos internacionales. Entonces pueden existir organismos internacionales que tengan un interés en algún ODS, como los objetivos. Ahora estaba escribiendo sobre Fighting Against Poverty, peleando en contra de la pobreza. Y entonces el objetivo de la pobreza del ODS permite que haya fondos internacionales por organismos como ONGs, en donde parte de pelear contra la pobreza por la empleabilidad, una forma de vencer la empleabilidad, por cierto lo hablaba en la política de la empleabilidad en Suiza, es el juego de generar emprendedores. Es decir, como no todos se pueden emplear, también podemos pelear contra la pobreza en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, correcto. generando emprendedores. Y en eso, pues el organismo internacional, digamos que tiene una ONG amiga de la Cámara, pues se ponen fondos de la ONG para ese proyectito, ¿verdad? Digamos, vamos a generar cultura emprendedora en 95 chicos de Denver. Y entonces esos 95 chicos son patrocinados por una ONG y ustedes serían como una unidad aliada a ellos o De ejecutora. ejecución, Esa sofisticación tienen que negociarla ustedes. claro. Fíjate, y en ese, perdón, en ese sentido, yo vivo en una ciudad que se llama Longmont, de como a 40 minutos, 45 minutos de Denver, y aquí a las 5 minutos tengo a IBM, al Centro de Investigación de Impresión de IBM, lo que era antes, bueno, que sigue siendo IBM y que hoy también compraron a Rico. Y un buen amigo que está en Miami, se llama Edgar Martínez, que lo conocí hace como 20 años, 25, me contó que estuvo ahí. A lo que voy es que las high school, aquí en esta ciudad hay 3 high school, Longmont, Skyline y otra más. A lo que voy es que IBM lanzó un programa que se llama PITEC y es un programa del último año en las high schools en donde los obligan, entre comillas, porque es una cuestión voluntaria, pero casi que te dicen, no anda, vea al que quiera, obviamente, donde den tecnología, pero IBM a medio año del último año, si no es que antes, les crea un plan de trabajo de sus incubaciones a través de la high school, pero dentro de las oficinas de IBM. Entonces, ¿por qué? Yo hablando con una persona de IBM me dijo, lo que pasa es que lo que la política busca es encontrar talento sin siquiera haberlos graduado, porque ahora el tiempo como tú decías, de una persona de 15 años, 16 años, puede tener un talento innato y no esperar a que esté egresado formalmente de una carrera para descubrirlo. Y Entonces, ese talento lo vas a descubrir desde la idea de negocio. O sea, exacto. pero si la idea no le das ayuda, se nos puede morir el genio. Entonces, ¿Qué es lo que muchas veces pasa en nuestros países? Porque en nuestros países hay muchísimo talento, pero no está la base ni el mecanismo para desarrollarlo y para abrirlo. Por eso es que, como te vuelvo a decir, el reto es crear un programa que agarre ese talento y que lo explotemos en Estados Unidos, aun cuando ese talento está en Centroamérica. sí, es correcto. Y el último funding, para irte aclarando que también podría aplicar esos mismos figuras para la incubadora, aplicarían exactamente para la aceleradora, ya es una incubadora privada. Una incubadora Okay. privada es que nos casamos con una casa que coloca fondos o nos Inversionistas casamos. ángeles también, ¿no? ¿Ah? Inversionistas ángeles también. Sí, sí, o gente que está en private equity y Exacto. ellos realmente andan buscando proyectos y entonces nos casamos como cámara con ellos y entonces creamos un fondo que es administrado por expertos porque no se le va a dar acceso a ese fondo a nadie que no tenga el perfil que se busca, que son planes de negocios muy estructurados y entonces allí se generaría lo que yo llamo una incubadora privada. Entonces, Okay. esa incubadora privada tendría hasta sus accionistas, ¿verdad? Que Entre pueden comillas, ser por así decirlo. grandes, yo hasta les llamaría pues miembros honorarios de la Cámara, porque Ujú. nos ayudan a generar más empresas. Y en una Cámara de Comercio, que yo he formado parte de varias, o de juntas directivas en cámaras de comercio, yo siempre les digo que pues la alta aspiración es generar más empresas. Claro. Fíjate, bueno,
Mauricio, por ahí creo que el tema da para pasar toda la tarde conversando y tratando de Y es muy aterrizar. bonito. Bueno, peor porque somos gente de empresa, nosotros que nos gusta Exacto, hablar entonces, de la competitividad de las empresas. obviamente como Learning, como el evento Learning de cámara que estamos buscando es hacer esta conversación en un lapso de 32 minutos más o menos que nos hemos tardado. Lo que busca es crear conciencia de una manera práctica, no esperamos hacer una charla ni una capacitación, hacemos esta conversación y de verdad te agradezco el tiempo que te has tomado para conversarlo con nosotros y como te digo, la invitación está hecha, vamos a cuadrar fechas para lanzar este taller de creación de centros de incubación y aceleramiento aquí en Denver junto con nosotros, a manera de ir creando esa cultura que nos haga llevar la oportunidad del mercado hispano a otro nivel y sobre todo la competencia del mercado hispano en este mercado que es el país de las oportunidades, pero que quizás como hispanos no estamos viendo más allá de lo tradicional. Así es que de nuevamente te agradezco mucho la participación, Mauricio, y te cedo las cámaras para que nos des un mensaje de lo que tú has hecho y lo que esperamos hacer juntos más adelante. Bueno, realmente agradezco a los amigos de la Central American Chamber of Commerce en Denver, Colorado, y yo espero que podamos seguir trabajando y ayudando a emprendedores. Y qué bonito que ahora incluso se ha hablado de una idea de vincularlo a Centroamérica o Latinoamérica. Sería fantástico pues que también podamos trascender y ayudar a amigos en otras latitudes, y no solo amigos que están viviendo en Estados Unidos, sino Exacto. que de Estados Unidos, bueno, para mí es fantástico, ¿verdad? Que Estados Unidos, que tengo mucha familia allá, que Estados Unidos pueda realmente ayudar también a amigos a generar y mejorar sus empresas en otras latitudes, en este caso en Centroamérica. Perfecto. Bueno, Mauricio, te agradezco nuevamente, pues, y esperamos verte pronto por acá y un abrazo por allá. Bueno, siempre un gran abrazo. Nos vemos Nos vemos, pronto. cuídate. Bye. Un saludo a todos los amigos. Gracias. Bye.